Hoy quiero hablar. El domingo vi a papá predicando, al apóstol Miguel Bogar, mi padre espiritual, un poderoso mensaje con el tema Mi vida, un altar para Dios. Voy a repetir: mi vida, un altar para Dios. Amén. Y yo comencé a pensar en este tema y quiero compartirlo con ustedes esta noche. Y quiero compartir algunos aspectos importantes. ¿Por qué mi vida un altar para Dios? Algunos me decían: no, pastor, nosotros estamos llamados a hacer la ofrenda. Romanos 12:1. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. ¿Y cómo puede ser mi vida un altar para Dios? Pablo habla a la iglesia de Corinto y le dice lo siguiente en 1 Corintios capítulo 3, versos 16 y 17. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y este verso del apóstol Pablo, este pasaje, nos pone a pensar seriamente en lo que él está diciendo. Primero nos está diciendo que somos un templo. Y un templo no cualquiera, sino un templo de Dios. Y que mora en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Y que el templo de Dios es santo. Y nosotros somos el templo de Dios. Por eso nosotros estamos llamados a ser santos. Porque somos el templo de Dios. Y yo quiero que veamos 1 Corintios 6:19. Pablo vuelve y ratifica, como que le explica, porque a veces cuando nos quedamos en 1 Corintios 3:17, vosotros, nosotros somos el templo de Dios y Dios habita en él. Dejamos eso en esa dimensión espiritual y nos quedamos ahí, algo abstracto. Soy el templo de Dios, Dios habita en mí. Pero en el 1 Corintios 6:19, Pablo le dice a los hermanos de Corinto: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo? Y la cosa se va un poquito más profundo, porque ahora ya no es solamente algo abstracto, algo de que, ok, yo soy templo del Espíritu. ¿Qué significa yo soy templo del Espíritu Santo? Él está diciendo que mi cuerpo, este cuerpo, es templo del Espíritu Santo, el cual está dentro de mí y el cual tenemos de Dios y que no es nuestro.
Entonces Pablo deja claramente establecido que yo soy un templo de Dios. Mi cuerpo es su templo. Y establece en el capítulo 3, verso 17, que yo tengo que ser santo porque soy el templo de Dios. Y el templo de Dios es santo. Dios es santo. Y Dios no cohabita con lo inmundo, con lo profano, con lo sucio. Dios es santo y habita la eternidad, y el que está en su monte tiene que ser santo. El que está en él está llamado a ser santo. Jesús dijo: sean santos porque vuestro Padre Celestial es santo. Amén. Y él sigue cortando más profundo y dice que no solo mi alma y mi espíritu es el templo del Dios, sino que mi cuerpo también es templo del Dios viviente, es templo del Espíritu Santo. Y él sigue diciendo en 2 Corintios 6:16, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué Pablo estará diciendo en este momento? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Bueno, Pablo está hablando en un ambiente muy parecido al nuestro, donde había muchos templos y estaban llenas de estatuillas, de imágenes, de ídolos. Templos dedicados a dioses que no eran Dios, a dioses fabricados por el hombre, por la mano del hombre. Y Pablo dice: en el templo de Dios, ¿qué acuerdo tiene con los ídolos? ¿Recuerdan que él dijo que no nos hagamos imagen delante de él? ¿Recuerdan que él dijo que no nos hagamos en ninguna imagen, que no adoremos ninguna imagen, que no nos doblemos nuestra rodilla a ningún ídolo? ¿Lo recuerdan? Pablo le está diciendo: ¿qué acuerdo hay? Porque ustedes son templo del Dios. Eso me incluye a mí. Pero Pablo está diciendo así: ustedes soy el templo del Dios viviente. Y como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Somos el templo del Dios viviente. ¿Qué es un templo? Viene de la palabra en latín templum. Es una estructura generalmente construida con el propósito de, y siempre dedicada a actividades religiosas o espirituales que incluyen oración, meditación, sacrificio y adoración. Así lo define el diccionario. Un templo es literalmente la casa del Señor. Es la definición bíblica, es la definición cristiana. Un templo es literalmente una casa del Señor, un lugar sagrado apartado del resto del mundo. A mí me llama la atención que cuando Moisés se va a acercar a la zarza, Dios le dice: quítate la sandalia porque el lugar que está pisando es santo. Y eso tiene su explicación. El templo es ese lugar apartado del mundo, apartado del resto del mundo, y que se dedica
para o se toma para adorar a Dios, para orar, para meditar en el Señor. Para eso es el templo. Entonces, si con los versos que leímos anteriormente, nosotros somos el templo de Dios y mi cuerpo es su templo, es su morada, entonces ese templo tiene que estar apartado del resto del mundo y consagrado para la oración, la adoración, para meditar en el Señor, para dar ofrenda, para dar sacrificios a Dios. No sé si yo me estoy dando a entender o puedo explicar por dónde quiero llevarlos. Ya aquí yo no estoy hablando de si usted es evangélico, si usted es de Casa de Buena Nueva, si usted es pentecostal, si usted es presbiteriano, usted no sé qué. Ahora yo estoy hablando que tu cuerpo, todo tu ser es templo del Dios viviente y que en ese templo vive Dios. Y Pablo dice que ese templo tiene que ser santo, porque en él vive el Dios santo, vive el Espíritu Santo de Dios. En tu espíritu, alma y cuerpo. Pablo le escribe a los hermanos de Éfeso y le dice: así que ya no soy, Efesios capítulo 2, 19 al 22. Efesios 2, capítulo, verso 19 al 22. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos. No es uno que tiene la boca cerrada y no habla. Santo no es uno que tiene una aureola aquí. Santo es una persona que es separada del mundo, separada del pecado y consagrada para Dios. Una persona que no practica el pecado. Por eso en Primera de Pedro 2:9 dice: porque vosotros sois nación santa. Está diciendo, son una nación apartada del pecado, apartada del mundo, apartada de ese sistema del mundo y consagrada para Dios. Tu cuerpo, tus acciones, tus actitudes, tus conversaciones deben agradar a Dios que habita en ti. Por eso David le decía: te sean gratos los dichos de mi boca y mi meditación delante de ti. Salmo 19, 14. Y Pablo le está diciendo que somos conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahí hay mucho que predicar, pero yo no voy a salir del templo. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo.
más que Dios llevarte al cielo, ayudarte con todos tus problemas, más que Dios darte muchas bendiciones materiales, Él quiere que tú seas su habitación. Y Él nos ha llamado para que seamos su habitación. Y hay un principio en la Biblia que Jesús estableció, Mateo 12:34. Él dijo que de lo que está dentro se refleja lo de fuera. Lo voy a decir textualmente como Él lo dijo: de la abundancia del corazón, y sigue diciendo en los versos siguientes, del buen corazón sale lo bueno, el buen fruto. El proverbista escribe y dice que un corazón alegre hermosea el rostro. Definitivamente, de lo que hay aquí adentro, eso es lo que tú vas a reflejar. Entonces, si somos su templo y Él habita en nosotros, ¿qué debe reflejarse afuera? Bueno, para que tengan más o menos un consuelo, aquí ninguno podemos tirar la primera piedra. ¿Ok? Así que esto nos aplica a todos, desde el pastor, quien le está exponiendo la palabra, a todos. Y el que me diga, no, pastor, y yo le voy a preguntar, ¿qué usted hace aquí? Tóquenlo a ver si es un ángel o qué. Amén. Entonces tú y yo estamos llamados a ser la morada, la habitación de Dios. Cuando tú cantas, yo soy la tsunamita, ¿verdad? Porque hay tsunamita y sulamita. Tsunamita, ¿cómo es que dice? Que te dice, vive aquí. ¿Sabe lo que está diciendo? No es que te voy a hacer un cuarto ahí en ese rincón. Es que tú vas a hacer una habitación para que Dios more dentro de ti. Jesús dijo, cuando yo me vaya, le voy a enviar el otro consolador. Y Él estará con ustedes y en ustedes. Dentro de nosotros. O sea, Samuel Ovalle es el templo del Dios viviente. Dios me llamó aquí no para ser pastor, sino para vivir dentro de mí, para que mi cuerpo sea su morada. Amén. Tu cuerpo sea la morada de Dios. Dice Pablo en Efesios 2:22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo o en el Espíritu. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Yo creo que si nos vamos de aquí esta noche y vamos a tener que pensar y orar y pedirle al Espíritu Santo que nos revele, que hable con nosotros. Yo soy morada de Dios. Y como Dios está dentro de mí, por fuera debe reflejarse de lo que hay en mí. Ayer me llegó una imagencita, una imagen bien bonita, un huevo y una papa. Entonces decía, el agua caliente ablanda la papa, endurece el huevo.
Moraleja, decía, todo depende de lo que hay dentro de ti. ¿Están entendiendo? Entonces, si Dios está dentro de mí, hijos, Dios no quiere un religioso. Dios quiere una habitación para Él morar. No porque Él no tenga donde vivir, sino porque nos ama tanto que ha decidido estar permanentemente con nosotros y hacer de nosotros su morada. Por su amor, como dice la palabra, con amor eterno nos ha amado, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y por eso el apóstol Pablo nos está llamando a que nosotros tenemos que vivir en santidad. Pablo dice, creo que 1 Tesalonicenses 5:23, si lo encuentran, no estaba en la lista de los textos, pero me llegó. Que sea santificado todo nuestro entero ser. Que sea santificado todo nuestro entero ser, espíritu, alma y cuerpo. Ay, Dios mío, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hijo, yo creo que tenemos que revisarnos todos. Porque Dios no está buscando maestros, pastores, profetas, apóstoles. Dios no está buscando eso. Está buscando a alguien que se rinda y le diga: Señor, yo quiero, aquí está, yo quiero ser tu habitación. Y voy a consagrarme para que sea tu habitación. Y cuando estaba pensando en eso, me vino a la mente Mateo 21, 12 y 13. Mateo 21, 12 y 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Pastor, espere un momentito, porque eso fue en el templo de Jerusalén que él hizo eso. Y él se está refiriendo al templo de Jerusalén. Ahora vamos a hacer como una integración, un énfasis con lo que Pablo le acaba de decir a los corintios. Su cuerpo es templo ¿de quién? Del Dios. ¿No eso es lo que dijo Pablo? 1 Corintios capítulo 3, verso 16. No ignoren que su cuerpo
es templo del Espíritu Santo, dice 1 Corintios 3, 6, verso 19. No ignoren que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y en el 1 Corintios 3, 16 él dice, ustedes son templo del Espíritu de Dios. Son templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en ustedes. Le dije por definición que un templo es, o el templo es la casa del Dios, la casa del Señor. Cuando buscamos en el original la palabra que se usa para templo, habla de palacio o casa grande. Ahora Pablo está diciendo, ustedes son ese templo. Ese templo que Jesús dijo, mi casa es casa de oración. Wow, esto está profundo. Porque ahora mi templo es su casa. ¿Cómo que mi templo es su casa? Un día tú dijiste, Jesús, tú eres mi Señor. Te abro la puerta de mi corazón para que entres. Recuérdate que esa casa fue comprada a precio de sangre. Y ahora no digas que tu cuerpo es tuyo, no. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Cuando Jesús entró al templo, a su casa, y vio el desorden que había en su casa, cogió un látigo, comenzó a voltear las mesas, comenzó a echar fuera a la gente que habían convertido su casa en una cueva de ladrones. Es un lugar para cometer todo tipo de pecados. Y él dice, mi casa es casa de oración. Y si se te revela que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, esa es su casa. A menos que tú decides echarlo fuera. De este pasaje me surgen varias preguntas. Si Cristo viene, ¿qué es necesario que Jesús eche fuera de nosotros? Si Él entra a tu templo, eres tú, es tu cuerpo, ¿qué Él echaría de tu vida, de tu cuerpo? ¿En qué has convertido? ¿En qué hemos convertido su cuerpo? Su templo. Ese cuerpo es el templo del Señor. Esa boca con la que tú hablas es la boca del Señor, es el templo del Señor. Esos oídos con que tú oyes lo que oyes es el templo del Señor. Esos ojos con los que tú miras, los que miras, es el templo del Señor. Esa mente con la que tú acaricias y le das vuelta a pensamientos, a los pensamientos que tú piensas que tú, es el templo del Señor. ¿En qué los está convirtiendo? ¿Has pensado algún momento eso? Que tú eres la casa de Dios, que tú eres la casa del Señor. Y que su casa es llamada casa de oración.
O sea, por definición, si eres su templo, si eres su casa, entonces tú tienes que vivir una vida con un estilo de oración permanente, continuo. Por eso dice la Biblia, oren sin cesar. Manténganse orando y velando. Es que es tu casa, tú eres la casa de Dios, y eso es lo que se hace en el templo, en la casa de Dios. Cuando el mundo nos ve, ¿qué ve en nosotros? ¿Pueden ver un templo del Señor? ¿Un templo de Dios? ¿Pueden ver a Dios mismo en nosotros? ¿O qué ven? Hay versículos que usted lo lee así. ¿Cuántas veces usted ha leído esa historia? No la sabemos de memoria. En todas las películas de la crucifixión sale ese momento, ese momento. Pero miren la profundidad que esto tiene. Él está reclamando su casa, el orden en su casa. Él está reclamando la limpieza en su casa. Él está reclamando la santidad en su casa. Y aunque este lugar lo hemos dedicado como un templo, pero aquí se reúne el verdadero templo, que eres tú y que soy yo. Y voy a tocar ahí, espero que no me tilden de religioso. Pero cuando yo me visto, yo mando una imagen. Yo me he visto porque quiero proyectar una imagen. Cuando yo vengo a predicarle a los jóvenes, yo no quiero que ellos me vean tan... Entonces yo me pongo unos tenis, unos pantaloncitos más, qué sé yo, un t-shirt, una cosa, porque yo quiero ellos proyectar una imagen de más fresca, más bueno. El pastor sí, pero mira, cuando tú te viste y yo también, mandamos una imagen. Día 16 de agosto 2024, toma de posesión. ¿Por qué no se vistieron con poloché y con camisita y fueron muy relajados a ese? No, había un protocolo que decía usted tiene que ir vestido de blanco. Y recuerda que fue una persona que no fue vestida de blanco y tuvieron que explicar el por qué no fue vestida de blanco. Ahora, al ello vestirse todo de blanco, ¿qué señal ellos están mandando? Ellos están mandando una señal. El vestirse de blanco no es por ponerse, porque pudieron decir vamos a vestirnos todos de negro, o de gris, o de azul, y cambiar el color dependiendo a la temporada. ¿Por qué de blanco? Porque de blanco da primero una imagen de pureza, limpieza, pero también le da una imagen de solemnidad. Aquí se supone que no van a bailar bachata ni dembow. Si bailan algo, bailan un vals. Porque no se espera que con esa pinta, o sea, con esa vestimenta, con ese flow, se fajen bueno. Están mandando una señal. Porque el presidente no va al palacio
como está muy de moda ahora los zapatos con doble tono y la cosita blanca ahí, se ven bien, me gustan, ¿verdad? Pero ¿por qué él no va así al palacio? Porque desde ahí, con su vestimenta, él está mandando una imagen, una señal a la población. Y él proyecta una imagen. Imagínense, vamos a debatir la ley tal en el Congreso y todo ahí con unos polochecitos, polo de otra, o náutica o de la marca que sea, y esos polochecitos y sin media. En el púlpito si quieren subirse sin media. Pero ahí no, en el Congreso no. Ahí van todos bien trajeaditos. Porque están mandando una imagen. Dice, este no es cualquier lugar. Este es el Congreso de la República. Aquí se hacen las leyes. Entonces nosotros los evangélicos, los hijos de Dios, el templo de Dios, creemos que toda la moda y todo lo que se inventa el mundo podemos usarlo indiscriminadamente porque no importa, lo que importa es el corazón. Yo no te puedo decir ahora, no te pongas esta ropa, si te ponte esta, si no te pongas esta. Ahora yo lo que quiero decir es que cada vez que te vistes, tú mandas, tú proyectas una imagen. Y es una decisión personal. ¿Qué imagen tú quieres proyectar? Número uno. Ahora quiero que recuerdes que tu cuerpo, tu alma, tu espíritu es el templo de Dios y Dios está habitando ahí. Número dos. Si tú quieres conocer a alguien, déjalo que hable. Porque su hablar va a reflejar lo que hay dentro de él. Y por más que quiera esconderlo y que quiera disimularlo, tarde que temprano saldrá lo que hay adentro. Mi hablar dice qué hay dentro de mí. No me lo inventé yo. Jesús dijo, del corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces cuando yo hablo, yo tengo que saber, porque es el templo del Dios viviente que está hablando. Por eso es que hay poder en tu boca. Por eso cuando tú le dices a un demonio en el nombre de Jesús, te reprendo, sal fuera, él tiene que obedecerte. Es que tú eres el templo del Dios viviente. Y él sí puede ver que Dios está ahí sentado. Y que dice, espérate, este es un hijo de Dios, espérate, mejor me voy. Y se van. Por eso cuando tú le dices a un enfermo, en el nombre de Jesús, sé sano, es que el templo de Dios está hablando. Dios está ahí adentro. Y desde ahí adentro sale la voz de Dios. Pero cuando maldices, pero cuando murmura, cuando chismea, cuando dice mentiras, ¿qué tú estás reflejando? Cuando envían actitudes negativas, ¿qué estás reflejando? Yo solo quiero que piensen en eso. Y lo resumo para terminar. Número uno, tú eres el templo de Dios. Y si aquí
ahora ustedes me dicen, pastor, este culto está frío, este culto aquí no hay nada, aquí no se siente nada, es porque todos los que vinimos aquí tenemos que revisarnos, porque Dios no pudo manifestarse, el Dios, no el Dios, no Dios, porque tú eres su templo. Y tan pronto tú llegaste aquí, puede haber el lugar más frío de la tierra, pero algo tiene que pasar, porque Dios está dentro de ti. Y cuando tú abres la boca, refleja que Dios está dentro de ti. Tu imagen refleja. Oh, gracias, papá. No digo él, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Entonces el problema aquí no es que si lo que tú, que yo soy evangélico, que yo soy de tal sitio, que yo tengo, no. Tú eres el templo del Dios viviente y en ti mora el Espíritu Santo. ¿Qué tú reflejas? Porque lo que mandamos, la señal exterior, lo que evidenciamos, la imagen que proyectamos es conforme a lo que tenemos adentro. ¿Cómo tú sabes que una persona es orgullosa? Si tú no estás viendo su corazón. Por sus actitudes, por sus palabras, por su comportamiento. Reflejamos lo que hay dentro. Amén. El templo de Dios es santo, porque Dios es santo. Somos casa de oración. Él dijo, mi casa es casa de oración y somos la casa del Señor. ¿Preguntas? ¿Qué hay dentro de mí que es necesario echarlo fuera de mi cuerpo? ¿En qué estoy convirtiendo mi cuerpo, el templo del Señor? ¿Qué está viendo el mundo a través de mí? Son preguntas para que reflexionemos, hijos, y decidamos ser la habitación para Dios. Dios no quiere visitarte, Dios quiere vivir en ti. Pero no quiere vivir en ti para esconderse. Quiere vivir en ti para que tú reflejes a Cristo, para que tú reflejes a Dios, para que tú des el fruto del Espíritu. Iglesia Casa de Buenas Nuevas. Vamos a meternos con el Señor.